Hay una noticia que se conocía ayer, que yo la voy a leer por aquí, que es un mapa del cerebro 3D que se conoce. ¿Cuánto se conoce del cerebro? Se conoce mucho más que antes y tal vez para tratar de entender lo que publicaron este consorcio de investigadores, en realidad es como si vos te manejás con un mapa de los que se usaban un par de décadas atrás y de repente viene alguien y te muestra Google Earth, ¿no? Te muestra en 3D que vos podés viajar por las callecitas y ver las casas, ver el camino que vas a agarrar o el que estás agarrando. Entonces esto lo que se hace es, ¿cuánto se conoce del cerebro? Y a lo mejor 20, 30 décadas atrás, una década atrás, había un conocimiento mucho menor y era una caja negra demasiado poco conocida. ¿Hoy se conoce todo? No, pero se conoce mucho más que antes. Y esto es un paso más que permite poder entender cómo funciona, cuáles son los procesos, qué neuronas se creían que no existían y existen, se activan. Y esto es un trabajo de juntar años de trabajo que hubiera llevado en otra instancia en 1 milímetro cúbico de cerebro de un roedor, donde se juntan más de 100.000 neuronas y 500 millones de sinapsis, todas juntas, armado en un entramado que puede llegar como a 6 kilómetros de red neuronal conjunta. Entonces vos decís, bueno... 6 kilómetros de redes en el cerebro de un ratoncito. No en un cerebro, en 1 milímetro. En 1 milímetro. Lo que se hizo es, alrededor se lo expuso a imágenes y tener que recorrer caminos para llegar a su alimento. O sea que se le complejizó todo lo que se puede complejizar. Se lo incentivaron. Entonces después es como que recorren lo que ese cerebro vio, tomándolo y viéndolo con microscopios ultra finos que permiten ver en ese milímetro cúbico todo lo que pasó. Y en realidad arman como una película en 3D, que es esto, es como pasar del mapa chato a tres dimensiones. Vos una resonancia, corregime, porque la resonancia no es un barrido capa por capa, cuando es una resonancia. Que en teoría si yo todas las capas las voy poniendo una arriba de otra, termino teniendo un 3D. Una imagen 3D, claro. Obvio. La foto de una resonancia es la imagen que hoy vos decís, bueno, es la que te permite ver el cerebro con mayor megapíxeles. Entonces, la resonancia es una imagen diagnóstica y también de investigación. Y es estática. Es estática. Ahora, cuando a la resonancia vos le sumaste la función, vos decís, che, estás en el resonador y te hacen hablar, contar, ver una película, te pasan emociones, te pasan situaciones que van activando, vos a la resonancia chata le agregás la función y esa es la resonancia nuclear magnética funcional. Esa es otra gran película que permite ver funcionamiento en vivo. Esa la tenés hoy. Esa la tenés hoy. Ahora, ¿te permite hacer un mejor diagnóstico de una demencia, de un autismo, de una esquizofrenia? No. Te permite poder entender cómo el cerebro funciona. Y esto es, a lo mejor, las claves que vos decís, bueno, qué magnífico, tenés todo un sistema de video 3D y podés ver cómo funciona el cerebro de una manera tridimensional y tenés toda una película, un recorrido. ¿Para qué sirve? Entonces, sirve para entender mejor procesos cognitivos. Cómo funciona la memoria, cómo funciona la atención, cómo comprendemos, cómo atendemos, cómo percibimos. Y eso, vos decís, bueno, eso es replicable al cerebro humano, que es 1000 veces mayor que donde hicieron las investigaciones. No directamente y al mismo tiempo sí, porque no lo podés hacer en forma experimental como lo hiciste con el roedor. Pero es trasladable el cerebro, digamos, que vos podés investigar en un mamífero al humano. Sí. Nombraste autismo. Sí. El autismo, hasta ahora evidentemente no, porque si no se hubiera curado, o tal vez se conoce pero no se puede curar. ¿Responde directamente a una función del cerebro? A varias. O sea, como el cerebro funciona en red, no es que hay un área implicada. De hecho, si vos haces una fotografía, una resonancia a una persona dentro del espectro autista, lo más probable es que esa foto sea normal.
Cuando vos apelás a algún funcionamiento, alguna volumetría y demás, puede llegar a haber alguna diferencia, pero la foto en general es normal. Ahora, el avance que no es neuroimágenes y neuroimágenes funcionales, modelos 3D y niveles de funcionamiento, pasa por el otro gran pilar de avance en la neurociencia, que es la neurogenética. Entonces hoy vos tenés en muchas áreas, en autismo o en algunos trastornos cognitivos y sobre todo en síndromes epilépticos, tenés un avance muy grande en detectar genes que causan enfermedades. Pero lo que pasa es que algunas mutaciones de algunos genes no siempre se expresan. Pero hoy neuroimágenes, neuroimágenes funcionales y neurogenética es lo que hace a los mayores avances en el último tiempo. Pues yo digo, el video de esto te puede parecer, sí, puede ser diferente entre una persona dentro del espectro y una persona que no está dentro del espectro. Pero no pero es diferente, pero responde a otra cosa. O sea, no responde a un mal funcionamiento del área del cerebro. Es que a lo mejor las palabras que decís tenés que la foto no hay diferencia y el funcionamiento sí. Entonces, una descripción 3D dice, che, pero el funcionamiento en esta persona con este trastorno de salud mental o con dentro del espectro, la estructura es igual, pero el funcionamiento es distinto, porque lo que generalmente pasa en muchos trastornos neurológicos o psiquiátricos es que el cerebro, la foto, la resonancia está bien, pero el funcionamiento de ciertas regiones no. Si una persona que no tiene una conciencia, que no tiene un control inhibitorio, que sus funciones ejecutivas están desenfrenadas, que dice está frontalizado. Su frontal a lo mejor la foto está normal, pero el funcionamiento de su corteza prefrontal muy probablemente no funciona. ¿Y eso cómo lo ves? Ese funcionamiento, lo ves en la conducta, pero si vos te pones a estudiar el cerebro, ¿de qué forma lo podrías ver? Bueno, lo que decía antes, vos tenés imágenes funcionales que te permiten en acciones poder detectar diferencias. Y esto puede ser tan simple como hacer una otra imagen que se llama tomografía por emisión de positrones, que permite ver dónde hay alto metabolismo en un momento determinado, por ejemplo, cuando una persona lee. Y hay una diferencia enorme entre una persona que lee, que tiene un cerebro normal, y una persona que lee con dislexia, que tiene una dificultad para poder, un trastorno de lectoescritura. Y sin embargo, para la investigación, no es que vos haces diagnóstico con una imagen funcional, pero vos podés entender mejor que decir, che, este área que registra y decodifica lo que lees no está funcionando igual en esta persona que tiene dislexia y en esta persona que no la tiene. Ahora, haces un tratamiento de rehabilitación y podés ver que donde vos hubieras esperado que se active, no se activa en el contralateral. Entonces, esto dice, volvemos a neurobiología, decís, che, el cerebro es neuroplástico, y es neuroplástico en un recién nacido, y es neuroplástico en un cerebro adulto, en una persona que tuvo un accidente cerebrovascular, y puede, si bien una neurona que se muere no se regenera como el glóbulo blanco, el glóbulo rojo, o la piel que cicatrizás, te crece, y bueno, neurona que se muere no se regenera, pero hay otras áreas neuronales que están stand-by y que están listas para decir, che, entrás. Están en el banco de suplentes, no tienen una acción determinada, pero cuando se perdió el titular, entra el suplente. Y eso es neuroplasticidad y eso es como la experiencia modifica el funcionamiento. Impresionante. ¿Se suelen hacer esos estudios funcionales o simplemente son para investigación? Son esencialmente para investigación, pero por ejemplo, las neuroimágenes funcionales, la resonancia nuclear magnética funcional, vos muchas veces la necesitas. Por ejemplo, en personas que van a ser sometidas a una neurocirugía y vos querés saber qué áreas no tocar, vos decís, bueno, ¿qué hemisferio dominante tiene? Sí, es diestro, su hemisferio dominante es izquierdo y vos tenés que ir a intervenir un área cercana al lenguaje. Bueno, fíjate, antes tenías que inyectar un tranquilizante y ver qué hemisferio se dormía cuando dabas el tranquilizante de un lado o del otro con la persona despierta. Hoy la imagen funcional reemplaza un procedimiento invasivo que vos tenías que hacer en quirófano. Entonces, esto te permite, vos necesitas una imagen funcional sofisticada para diagnosticar clínicamente, no. La clínica es soberana y las neuroimágenes muchas veces ayudan en investigación, en poder entender y en algunos momentos decisivos
o previos a una intervención quirúrgica, por ejemplo, que vos necesitas saber áreas elocuentes o importantes que no debes tocar si vas a entrar a operar el cerebro por alguna razón. Renombraste dislexia también. Sí. La dislexia vos la podés ver, entonces claramente la podés ver en alguno de los estudios que se hacen. Vos en un estudio funcional dinámico, o sea, en el video del cerebro activándose y prendiéndose lucecitas, vos decís, che, esta persona que tiene dislexia activa áreas del cerebro o no activa áreas del cerebro que una persona cuando está leyendo activa. ¿La necesitas para diagnosticar? No. Vos para diagnosticar es una evaluación. De otra manera, ¿cierto? Claro. Ahora, vos, los estudios te dicen, che, esta persona con dislexia no activa este área temporal o cuando está leyendo occipital, no lo activa de la misma manera. Ahora, ¿qué pasó cuando esa persona hizo una rehabilitación específica y se empiezan a activar áreas contralaterales? Entonces vos podés ver cómo la rehabilitación, la neurorehabilitación y estimulación actúa en forma dinámica en el cerebro. Y eso en una resonancia no lo ves, pues una imagen. En una resonancia común vos ves una estructura que va a ser seguramente igual. Una persona disléxica, vos haces una resonancia y es igual a la de cualquier otra persona. Ahora, a esa persona con dislexia le haces una imagen funcional y las lamparitas, las zonas que se activan metabólicamente va a ser distinta. Entonces ahí ves la diferencia en el funcionamiento. Y después la resonancia también tiene... ¿Y por qué no se podría corregir sabiendo eso? O sea, ¿qué es lo que falta? O vos tenés la imagen, tenés el video, sabés que el camino es diferente, sabés que si querés incentivar una zona termina... ¿Qué es lo que falta? Pues me parece fascinante, pero... Digamos, es muy clave la pregunta en relación a las propias limitaciones que uno tiene en poder ir tan directo en decir, che, esto no se está activando, ¿qué hacemos con esa región? Bueno, pero cuando lo trataste, lo ayudaste, lo compensaste, lo mejoraste, se activa la contralateral. No es que vos tendrías que haber ido a intervenir ahí. Es como a lo mejor vos hace muchos años, cuando yo enseñaba neurofisiología en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires, vos decías, el Parkinson le falta dopamina en la sustancia negra, y tardamos, no sé, desde que se creó, se descubrió el Parkinson hasta que se pudo entrar a áreas y tratar de reemplazar esas neuronas dopaminérgicas con chips, con algo que reemplace, tardamos un montón. Hoy estamos ahí, hay un montón de cosas que responden tu pregunta de estimulación cerebral profunda, es decir, que entran a regiones. Sí. El Parkinson es un ejemplo en donde en algunos casos el tratamiento es entrar a la zona que sabés que no funciona bien y poder reemplazar algunas neuronas con electrodos, ¿no? Digamos, lo que parecía ciencia ficción, que se hace, que Elon Musk trajo, digamos, con chips para tratar de ayudar a personas con encefalopatías crónicas no evolutivas. Es decir, hay avances en entender mejor cómo funciona, cómo reemplazar y cómo la tecnología y la neurotecnología pueden ayudar a que áreas que perdieron, digamos, neuronas sean reemplazadas. ¿Estamos en una situación, digamos, idílica? No todavía, pero hay hay muchas luces en el fondo del túnel que muestran que por ahí, entre la neurogenética, las neuroimágenes funcionales y la neurotecnología, vamos a encontrar algunas soluciones más de las que tenemos hoy por hoy. Pero tu pregunta es perfecta, pero la respuesta tal vez, digamos, le falta todavía. Perdón. Hoy, ¿cómo no? Obviamente lo acabas de explicar perfectamente cómo se están haciendo intentos para meter a través de chips, a través de distintas cuestiones, para que se enciendan lamparitas que normalmente no se encienden. ¿Es delirio total la idea de que se puedan meter chips, ya no para que una persona que no ve pueda ver, por ejemplo, o que una persona con dislexia deje de tener dislexia, sino, por ejemplo, para separar distintos aspectos de la memoria, de la conciencia, digo, cosas que están hoy en series, en películas y demás, que gente pueda olvidar determinados aspectos de su vida? ¿Eso es un delirio total? ¿O en teoría, si esto avanzara, podría ser? En teoría es un camino que podés ir. Hoy no es un camino que está, es un camino que, no te digo que es un delirio total, pero no es una realidad actual.
pero es una forma, a lo mejor no la mejor, de ir por tecnologías que pueden ir hacia soluciones de problemas y hacia cuestiones que a lo mejor generan una confrontación entre lo ético y lo moral de ciertas intervenciones. Es decir, como que podés entrar en otro terreno diferente. Igual, naturalmente, digamos, el cerebro, al ser una caja que tiene una capacidad de gigabytes limitada, vos necesitas olvidar para recordar. Digo, te meto algo que acabas de decir. Es decir, el olvido es un espacio libre que dejamos para recordar nuevas cosas. Claro. Y aparte es como un documento que vos guardás y la última memoria que tengas de ese documento es como la copia última que vas a guardar, que es distinta a la primera que hiciste. ¿Hay una capacidad entonces para los recuerdos? Obvio. Tenemos una capacidad limitada. Es decir, igual en esto, digamos, el mensaje, porque hablamos de esto, es siempre pensar el cerebro como un músculo. O sea, yo tengo un músculo que lo tengo que trabajar. O sea, yo no trabajo mi cuádriceps porque me operé el menisco y me puse una férula durante 2 semanas. Mi cuádriceps en 2 semanas es mucho más chico el que estuvo inquieto. Es decir, que áreas del cerebro que no se usan se atrofian, igual que un músculo que no usás. Entonces, siempre hay que entrenar, siempre hay que desafiar y siempre hay que mantener en forma, digamos, el músculo cerebral. Así que la gimnasia mental es siempre, a todas las edades. Cuando estimulás un bebé y cuando una persona se jubila y vos podés tener experiencias de modificaciones y de nuevas sinapsis hasta el último día de tu vida. Bueno, muchas gracias. Por la verdad que me quedo... Tengo una pregunta más. Sí. Que, ¿cómo hace hoy un médico, en tu especialidad además, en lo que es la neurociencia, cómo hace para estar actualizado? Porque es imposible. Es decir, que vos recibís un paciente y de acuerdo a ese caso tenés que ponerte a investigar. Es casi como que no tenés tiempo hasta de atender gente si te dedicas, porque los avances son tan fabulosos. Es inabarcable, claro. La actualización. En la facultad eran los libros. En la residencia habían CDs y DVDs que se llamaban justamente Up to Date. Pero hoy tenés... Por eso. Hoy tenés entonces, online cada hoy, actualización. Lo más importante de todo es cómo seleccionás, priorizás y jerarquizás la información. Porque si vos no tenés esas 3 áreas de todo el volumen que cargas y no sabes jerarquizar, no sabes priorizar y no podés saber hacia dónde ir, estás todo el tiempo con la necesidad de actualizarte. Todo el tiempo. Es decir, y la inteligencia artificial está y el cerebro humano tiene que usar la inteligencia artificial para que sea la mejor combinación. La inteligencia artificial sola no va y el cerebro humano sin inteligencia artificial está en desventaja que el cerebro humano que usa inteligencia artificial. Bueno, un placer. Muchas gracias. gracias. Por favor.